primera parada electoral nacional, serán las primarias, y está Daniel Iboscus en contacto con nosotros. Él es consultor político y presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. ¿Cómo le va, Daniel? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar en contacto con ustedes. El gusto es nuestro. Bueno, ¿cuál es su mirada a poco más de 2 semanas de las PASO del escenario político argentino hoy? Bueno, en primer lugar, que estamos sin duda en un escenario de tercios. Cuando hablamos de escenario de tercios, no quiere decir que los tres frentes, entendidos por el oficialismo, el gobierno, la oposición de Juntos por el Cambio y Javier Milei y los libertarios, valgan lo mismo. No es que de hablar de tercios es que todos valen 33%, pero sí que hay tres actores políticos o sectores o mosaicos electorales que mueven voto y que tienen representación en todo el país. Ujú. ¿Este A es un partir de escenario eso, novedoso para la Argentina que venía, pareciera, no un bipartidismo, pero sí a un bifrentismo? no, porque fíjese ustedes que en la elección presidencial del 2015, esa tercera fuerza se constituyó en el Frente Renovador y en Sergio Massa, que saca 20 puntos en la elección presidencial en primera vuelta, con lo cual, nuevo no, hay que tener un poco de memoria y no analizar solamente los escenarios recientes. Eh, lo que a mí me parece que lo que sí es novedoso es que hay una tensión muy fuerte dentro de Juntos por el Cambio, con una reconfiguración electoral, ya prácticamente con la tensión puesta y la tensión en el mismo sentido, sobre dos fuerzas políticas que están en un mismo espacio, ¿no? Y que además están mezclados, porque hay radicales de ambos lados, del PRO de ambos lados. Hay una disputa por el nuevo liderazgo, que en el caso del Frente de Todos se resolvió, más allá que hace una paso, con un candidato fuerte como Sergio Massa. Entonces está desequilibrada esa paso. En el caso de Juntos por el Cambio, pareciera que Patricia Bullrich se consolida como la figura, la líder principal, la que va a confrontar con Sergio Massa, pero bueno, hay que confirmarlo el 13 de agosto en las elecciones. Daniel, buenas noches. Hablabas de un Buenas noches. escenario de 3 tercios. ¿Esto se mantiene después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Es decir, uno considera que Massa va a ganar con una importante diferencia en relación al candidato Graboy. La competencia más pareja, uno también lo considera que debe ser el de Juntos por el Cambio. El que vota a Bullrich, el que vota a Larreta, después acompaña a cualquiera sea el ganador. No, seguramente son elecciones diferentes. Miren, lo importante es que hay que tener en cuenta que la elección del 13 de agosto es distinta a la del 22 de octubre y si hay segunda vuelta, el 19 de noviembre también va a ser distintas a las anteriores. Acá no se puede sumar, ¿no? Sería fácil decir, bueno, Ujú. uno más uno es dos en política, pero lo podemos analizar, podemos ver el historial electoral y eso no es tan lineal, puede haber diferencias. Con respecto al tercer tercio, que es el de Javier Milei, lo que también es cierto que el voto está consolidado, no es un voto que de agosto a octubre va a fluir. ¿Por qué está consolidado? Porque no analiza en todas las investigaciones, los estudios que estamos haciendo, es un elector que no está analizando qué me conviene, es un elector que está frustrado, que está cansado, que está enojado, que tiene bronca y que dice mi voto va y no es que está especulando a ver quién gana, quién llega a la segunda vuelta, si es funcional a un partido o al otro. Son votantes muy consolidados, principalmente jóvenes, mucho de primer voto, y que lo tienen totalmente decidido más allá del resultado electoral de agosto. Con lo cual eso le da una potencialidad de seguir siendo competitivo octubre y no prácticamente desarmarse en ese recorrido electoral. Daniel, acaba de llegar de España, estuviste participando el último tramo de la campaña, digamos. ¿Tenemos algo de similitud en las campañas que se hacen en otros lugares? España, por ejemplo. Bueno, no, con España no podríamos comparar el sistema argentino por dos razones. La primera es que es un sistema parlamentario No, no, y no, acá no, tenemos no un digo sistema por eso, presidencialista. sino las campañas que encaran los candidatos, las estrategias. Claro, lo que pasa es que al ser un sistema parlamentario la estrategia es totalmente distinta. Fíjese usted que Feijó fue el candidato más votado, el que más diputados puso, y Sí, tal vez Pedro Sánchez sea el que forme gobierno, sí, con lo claro. cual las estrategias y las campañas son muy diferentes. El segundo punto distinto con respecto a sistemas como el español, cuando uno quiere a veces quiere comparar, es que allá las campañas duran 15 días. Solo nosotros podríamos decir one shot. En 15 días, toda la inversión de campaña, toda la publicidad, todo el desarrollo, es otra gran diferencia. Bueno, nuestra es que si nos ponemos a ver, analicemos, por ejemplo, en Juntos por el Cambio o el propio Milei, viene haciendo campaña hace más de un año, ¿no? Bueno, allá es distinto.
Y podríamos agregar un nuevo factor que es la discusión política donde cualitativamente tiene mayor profundidad. Ahora, con respecto a las campañas, te diría que están mucho más desarrolladas en Latinoamérica que en España, en estrategia, en imagen. Mirá, veía la publicidad solamente vía pública, ¿no? Lo que nosotros decimos acá, los afiches, la cartelería, y bueno, parecía que era un concurso de modelaje, ¿no? ¿Quién sale mejor en la foto, la barba? Parecían más publicidades comerciales que de política. Eso choca. Yo creo que cualquier candidato llega a hacer una publicidad como la que hizo el de Vox, por ejemplo, Abascal, o Yolanda, también la de Suma, Ayuso, y sí, acá sería un escándalo, ¿no? sí. Sería muy, muy criticado y impactaría negativamente. Son distintas. Las campañas argentinas las podemos comparar claramente con lo que pasa, por ejemplo, en Brasil, con lo que pasa en Colombia, en Ecuador, en México. Ahí sí, las similitudes, las estrategias son mucho más parecidas, salvando las distancias y los contextos y coyunturas de cada país. Daniel, buenas noches. Se está analizando el creciente ausentismo por un lado, voto en blanco por el otro, voto nulo también. ¿Está identificado el votante que no va a votar o el que vota en blanco, el que anula su voto? ¿Cuál es realmente el propósito que tiene y cuál va a ser realmente, cuáles van a ser estos números en las PASO? Bueno, en primer lugar, la sociedad está en formato elección nacional, ¿no? Las elecciones provinciales suelen tener un poco más de deserción. Después tenemos que entender también que los nuevos padrones electorales, ya hace varios años, por supuesto, o algunas elecciones, incluye también a los jóvenes entre 16 y 18, donde el voto es voluntario. Y el otro voto voluntario son los mayores, que también pueden ir o no ir. Generalmente en esos dos segmentos, que no son pequeños, sobre todo el de los jóvenes, es mucho más factible que vayan a una elección general, que vayan a una elección paso, que muy bien no entienden de qué se trata, para qué sirve. Es como que no hay una narrativa de explicación de la necesidad de ir a votar en una paso. Por eso siempre vemos que el número de votantes aumenta de cara a la elección general con respecto a las pasos. Pero yo creo que vamos a estar en torno al 70% el 13 de agosto de votación, no tengo ninguna duda. No, no es un mal número y que en octubre eso puede crecer hasta el 80%. Y los que hoy no están yendo a votar, ¿hay algún estudio que los identifique como con alguna postura política o con alguna posición política determinada? La apatía, el cansancio, la bronca, la frustración. Cuando nosotros analizamos el indeciso, el voto en blanco, el que puede impugnarlo, el que no sabe si va a ir, hay una multiplicidad de situaciones, la decepción, la defraudación, lo que en algún momento algunos llaman los desencantados, ¿no? Una de las cosas que hizo que Alberto Fernández pueda ganar en primera vuelta en el 2019 eran los desencantados de Macri. Claro. Imagínense ustedes, los desencantados de Macri, ahora desencantado de Alberto, dicen, no, el desencanto no, ya está, me quedo en mi casa, ¿no? Pasa muchas veces eso, más cuando no hay alternativas. Lo que pasa muchas veces en octubre también que crece esa participación, porque no es que ese mismo grupo de indecisos vaya a votar porque le gustó una campaña, porque le gustó un candidato, sino para que pierda otro. Y eso sí lo estamos viendo muy fuerte en toda Latinoamérica, la participación electoral de los últimos momentos, Contra. no porque quieran votar a alguien, sino porque votan en contra de, para poner unos ejemplos. En Perú, Pedro Castillo, que hoy una presidencia efímera, ¿no? Duró un año y ya está preso, pero gran parte de la sustentación de su voto, él saca en primera vuelta 16 puntos y después gana con un poquitito más del 50. ¿Qué pasó entre primera y segunda vuelta? Que no querían que gane Keiko Fujimori. Pasó lo mismo en Ecuador, con Lasso, saca 19 puntos y después gana con el 54. ¿Qué pasó? No querían que gane el candidato de Correa. Claro. Y esto es algo común que va sucediendo y que la gente aumenta la participación electoral en tanto y en cuanto, mucho más por el odio, por el rechazo, por el desagrado, que por el amor a las ideas y a los proyectos, y eso es un gran problema. Es un gran problema porque después viene una deslegitimación, por eso no es casual que les haya puesto el ejemplo de Perú y Ecuador. En Perú, Pedro Castillo, un año después de haber ganado por el voto anti, está preso y destituido. Y en el caso de Ecuador, Lasso, a los 2 años de su gobierno, llama a elecciones, que el 20 de agosto son las elecciones presidenciales, anticipando 2 años las elecciones en un sistema electoral como el ecuatoriano que permite la muerte cruzada, que es, se vota todo de vuelta, presidente y toda la asamblea legislativa. Y eso es lo que va a haber el 20 de agosto
en Ecuador. Daniel, vos hace más o menos 2 meses venís sosteniendo que Patricia Bullrich le gana la interna a Rodríguez Larreta. ¿Eso se va consolidando o vos cómo lo vas observando según avanza, se acerca la fecha del 13 de agosto? Bueno, de salida Patricia estaba mucho más claro y nítido su triunfo electoral. Creo que hoy lo tiene consolidado, pero también del otro lado están haciendo su trabajo, tiene una infraestructura, una cantidad de recursos, una estructura muy superior a lo que puede tener Patricia Bullrich, y creo que es una elección que a priori la muestra mejor posicionada, pero que no está terminada, ¿no? La elección está abierta. Ujú. ¿Qué rol juegan Macri y Cristina en esta? ¿Suman, Bueno, restas a a ver, sus espacios? en el caso del Frente de Todos, juega y mucho, está clarísimo eso, ¿no? Ujú. Basta ver la confección de listas y el posicionamiento de Sergio Massa a partir de lograr el acuerdo con Cristina para que sea candidato, porque si no los candidatos hoy hubieran sido distintos. Ujú. Y en el caso de Mauricio Macri hizo su intento también. Veremos si al final del camino toma una postura pública o sigue, como parece que lo está haciendo, acompañando por ahí por lo bajo sin expresarse Pero públicamente. hacia los electores, por ejemplo, a Massa le sumo o le resta a Cristina al lado en cuanto, por ejemplo, a llegar a un público un poco más independiente y lo mismo el tema de Macri en relación a lo que vos decías, los desencantados de Macri son los que hicieron que Alberto gane en primera vuelta. Digamos, esa figura o esa cercanía puede revivir ese desencanto o al contrario. Miren, acá hay algo importante y que muchas veces se cometen errores en los procesos electorales. Yo les decía al comienzo que una cosa es la elección paso, otra cosa es la elección general y otra cosa es el balotaje. Si ustedes me preguntan para el 13 de agosto, sí o sí, tanto Sergio Massa, como en el caso de Patricia Bullrich, o inclusive puede ser Larreta, que hoy es más difícil eso, es fundamental, es una interna y es fundamental el apoyo de ambos líderes nacionales. Ahora, para los independientes, esperemos a octubre. El problema es cuando la ansiedad te hace que el 13 de agosto quieras competir la elección de octubre, que fue uno de los grandes problemas que tuvo Horacio Rodríguez Larreta, de ser prácticamente ya el próximo presidente de la Argentina hace 2 años, con los triunfos en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, a estar en una situación mucho más comprometida y complicada el día de hoy. Empezó la elección general antes de haber ganado el 13 de agosto las internas de su propio partido. Daniel, ¿qué rol juegan en el marco de esta alianza dentro de Juntos por el Cambio los candidatos a vice? Ambos de la Unión Cívica Radical, los de mayor estructura en todo el territorio nacional, eh, eh, ¿marcan diferencia o no se nota al menos por el momento? No, a priori les diría que no, eso por ahí tiene que ver más en lo no visible, en los apoyos territoriales, en la estructura, no tanto en el tema de lo visual de la campaña o que desequilibre uno u otro candidato, eso no ha pasado. Pregunto porque de un Y lado tal está el vez, presidente de la Unión Cívica Radical, que no te vuelque todo el aparato del partido, por ejemplo. sí, pero cuando uno mira el esquema, no es eso lo que está sucediendo, ¿no? Creo que el radicalismo fue tomando posturas diversas en los distintos lugares, en algunos hasta no ha participado de esa puja y de esa contienda, eh, y también es cierto que cuando uno mira y analiza en términos ya no, digamos, de marca partido, sino en términos cuantitativos de voto, eh, es muy poquitito lo que reflejan en votos. Son complementos, son acompañamientos y han decidido no tener un candidato propio y acompañar a dos liderazgos fuertes y que quien lleve el liderazgo ese sea justamente el PRO. Daniel, sería un dato conmocionante si Rodríguez Larreta pierde esta interna, porque él, como vos decías anteriormente, hace mucho que se está preparando, inclusive hay algunos registros que dicen que él cuando iba a la escuela primaria decía que él iba a ser presidente. De modo que creo que el leitmotiv de estas elecciones paso es la interna en Juntos por el Cambio. Y si eso ocurriría, realmente sería un golpe muy duro a la carrera política y de Rodríguez Larreta. Bueno, yo no sería tan terminante, ¿no? Creo que la moneda está girando, está girando. Hay cosas más complejas que pueden pasar, ¿no? Eh, Digo, hay que ver la escena final, hay que ver quién termina siendo el candidato a presidente más votado,
cuánto termina sacando Sergio Massa, cuánto termina sacando Milei, por supuesto, quién gana la interna de Juntos, pero eso vuelve una escena, el 14 de agosto se arma una escena nueva electoral, de querer conquistar, obviamente buscar mucho más los independientes, ya los que están seguros, es muy difícil que cambie un votante tanto del oficialismo que vote a Massa como el que vote a Milei que cambia para octubre. Empieza una elección distinta. Ahora, yo vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Cuando uno anticipa los resultados electorales y cree que ya es presidente o que ya es el candidato, es un problema porque hay uno de los lemas que nosotros trabajamos mucho en todas las campañas electorales. De hecho, en mi último libro, en Matrix Política, la construcción del candidato, es un capítulo central y es una frase muy simple, que uno cuando le dice, bueno, pero eso es obvio, pero cuando uno analiza las campañas se da cuenta que no es obvio. Y esto es muy fácil. Esto no se acaba hasta que se acaba. ¿Y Daniel, cuándo se acaba? Cuando contaste el último voto. Daniel, vos hablaste hoy del voto en contra de esto. ¿Se puede dar después de las PASO? O sea, puede haber votantes de Bullrich que no voten a Larreta, votantes de Larreta que no voten a Bullrich, o votantes de Grabois que no voten a Massa. Las dos primeras opciones totalmente de acuerdo que pueden suceder y creo que va a suceder. ¿Va a La suceder tercera eso? no, los votantes de Grabois van a votar a Massa sin ninguna duda. Daniel, gracias por tu tiempo, muy amable ha sido. Nada, muchas gracias a ustedes. Ahí está Daniel Iboscus, consultor político, dando su mirada de este escenario electoral. Bueno, mensajes, a ver, ¿qué dice la gente esta consigna? Creo que ahora hay más negocios porque a la gente no le alcanza y quiere tener otra entrada, es parecido, pero como no está el peronismo del otro lado, esto no explota. En forma permanente los precios van por las nubes, mucha inflación y eso daña a todos por igual. Ojalá se